¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día del análisis internacional de Raúl Sor. Y vamos a hablar de, muchas de las cosas que están pasando y que tienen características tremendamente disímiles. El viaje del presidente Donald Trump a Siria, una serie de situaciones que ahí eventualmente pueden concretarse, pero al mismo tiempo, también con el presidente Trump, de repente Arabia Saudita le regala un Boeing de lujo de millones de dólares para que lo use como avión presidencial, y estalla inmediatamente una controversia sobre ¿puede aceptar esto que parece soborno que le están haciendo desde Arabia Saudita? De eso y de muchas cosas más conversaremos hoy con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Sí, ha causado bastante escándalo, incluso en Estados Unidos. Bueno, no, en Estados Unidos dejó la crema. Principalmente este regalito de 400 millones de dólares que se lo ha hecho Qatar, el regalo de este avión. Y bueno, Trump, en su estilo tan, digamos, práctico, dijo, pero ¿quién rechazaría un regalo de esas magnitudes, por favor? No conozco a nadie que podría rechazar algo así, dijo. Y no se entiende en circunstancias que él tiene un avión, sí, tiene 30 y tantos años, el avión presidencial, el Air Force One, que es el avión presidencial, pero un avión perfectamente operativo y que, digamos, le están construyendo otro que ha demorado un poco, y por eso él estaba buscando un nuevo avión. Y bueno, para dorar la píldora mientras estaba en Qatar, Qatar dijo, no solamente te vamos a regalar un avión, sino que vamos a comprar aviones Boeing por valor de 200 millones de dólares, 160 aviones nuevos. Y bueno, con ese regalo bajo la manga, él vuelve a Estados Unidos diciendo, mira, no solamente me han regalado un avión, sino que he vendido 160. Y como está de moda decir en estos ámbitos, no dicen esto eran tantos millones, sino que esto va a generar tantos empleos. Es decir, y eso es para su base, que no le importa tanto cuánta plata va a entrar a la Boeing, sino que a la base laboral lo que le interesa es cuántos empleos va a crear. Pueden producir. Y por lo tanto así lo ha justificado. Pero en Estados Unidos, tú lo dijiste... Se ha quedado la crema. Exacto, hay muchos que dicen esto es un soborno, y realmente es una actitud de país bananero. Dejar un pinche emirato le regala al presidente de Estados Unidos, la superpotencia mundial, está aceptando un regalo por 400 millones de dólares. Es impresentable. La palabra que usan en inglés es unbecoming, que es impresentable. Ahora, este es un fenómeno. Trump lo justificó al estilo Trump. Dijo, no conozco a nadie que rechazaría un regalo así, a pesar de que hay una serie de detalles bien precisos sobre los regalos que se pueden recibir por parte del presidente de Estados Unidos. Eso es una cosa que me preocupé de ver, porque los regalos no pueden ser todos como quiera el donante. El que recibe el regalo, presidente de Estados Unidos, tiene ciertas cláusulas en determinados momentos de qué tipo de regalo y cuándo puede recibir y aceptar los regalos. Y eso todavía ha causado controversia y sobre todo en el Partido Republicano. Sí, bueno, y además, trató de suavizarlo un poco diciendo, y esto no es un regalo personal, cuando yo termine la presidencia, lo voy a dejar a la biblioteca, es decir, como una donación. Este avión se puede rematar y los fondos van a ir a fondos públicos, es decir, trató de suavizar la situación. Pero es algo absolutamente insólito. Yo te voy a decir, incluso nosotros los periodistas, tenemos códigos muy claramente establecidos de qué obsequios podemos recibir. Yo recuerdo que en las normas estaba establecido que $50 era el regalo de mayor valor que uno podía recibir. Es decir, una corbata, una polera, pero más allá que eso, uno tenía que declararlo. Entonces, por ejemplo, recuerdo a un colega que una vez le regalaron un computador, llegó orgulloso a la sala de prensa con el computador y mira, esta empresa me regaló esto.
llegó a oídos de la jefatura y el periodista tuvo que devolver el computador. O sea, porque aunque no haya sido con un objetivo expreso de que él escribiera sobre esto o lo otro, te genera un compromiso. Claro. Un compromiso emocional. O sea, te genera influencia y uno tiende a, digamos, tratar de corresponder al regalo. Así es. Bueno, eso es una parte de lo que está en cuestión hoy día. Y está también todas estas conversaciones con Siria. A ver, ¿qué de nuevo hay ahí? Bueno, lo de Siria es un cambio realmente importante, me refiero al cambio de régimen, pero el cambio de régimen está todavía con un gran signo de interrogación. Mohamed al-Shara es el nuevo líder y Mohamed al-Shara era miembro de Al-Qaeda, es decir, el enemigo mortal de Estados Unidos y de Occidente en el Medio Oriente, y hoy es el presidente en Siria, y esto ha llamado mucho la atención. De ser un miembro de Al-Qaeda, ha estrechado manos con el presidente Trump en Arabia Saudita, se reunió con él y en un gesto público muy notorio, esto es la bendición que le dan a al-Shara, eres uno de los nuestros, Siria va a poder recibir ayuda occidental, cualquier duda que hubiera sobre la legitimidad del nuevo gobierno, bueno, tiene la bendición de Trump y de la mayoría de los líderes occidentales, pero al-Shara, como dije, viene de una organización que era el enemigo número uno, sí, la cabeza de las organizaciones terroristas y que cometió una serie de abusos y violaciones de los derechos humanos. Ahora, todos podemos cambiar, y es legítimo. Sin embargo, en Siria todavía hay una situación de incertidumbre muy grande. Han habido masacres entre grupos minoritarios, los alawitas, entre uno, por ejemplo, han habido asesinatos masivos de esta minoría. También los drusos se sienten muy amenazados. También hay chiitas que se han visto acosados. De manera que hay distintos grupos en Siria, que es un verdadero mosaico de nacionalidades y religiones, que tienen severas dudas sobre cómo va a evolucionar el régimen. ¿Cómo se compatibiliza, Raúl, este acercamiento a los líderes sirios, viniendo y sabiendo, como tú muy bien lo dijiste, cuál es su currículum, con la relación que tienen con Israel en Estados Unidos, que es muy, muy intensa? Y créanme que la gente de Al-Qaeda y toda la gente que era de esa lógica en el mundo árabe y que ahora incluso tienen puestos de gobierno alto, ¿cómo es mirado esto por un país que está rodeado de países que si es que no estuviera Estados Unidos asociado y aliado muy fuertemente con Israel, probablemente las cosas serían muy distintas? Sí, claro, y una de las cosas que le ha pedido Trump a al-Shara es que reconozca a Israel, lo cual Siria e Israel han estado en pugna durante décadas, independiente de los gobiernos de Assad. Había una pugna nacional territorial, una parte de Siria, los altos del Golán, están ocupados por Israel, es una reivindicación del Estado sirio, de la población siria, recuperar esos territorios, de manera que esto tiene sus bemoles y que reconocer Israel, bueno, es una condición necesaria también para la aplicación de lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham, que era que integrar a Israel al Medio Oriente y llevar a que el conjunto de los países del Medio Oriente reconozca a Israel e incorporar a Israel como una pieza de toda legítima, la región. Claro, y en ese sentido es llamativo que el presidente, digamos, el rey en ejercicio interino, Salman, en Arabia Saudita, aplaudió, pero manifiestamente, cuando el presidente Trump dice
reconocemos a Siria y Siria es un país que nos interesa y no solamente la reconoce, sino que ahí está al-Shara que se presenta y le da la mano a Trump. Bueno, esto cambia, digamos, la figura en todo el Medio Oriente, pero está por verse porque si hay una situación que es muy sentida en todos los países del Medio Oriente, es lo que está ocurriendo en Gaza. Y lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, hay más de 52.000 muertos en las últimas 24 horas, casi 100 muertos, la mayoría a lo largo de estos 52.000 y los años de guerra o de las operaciones que se llevan a cabo en Gaza son niños y mujeres. Israel, como en el último bombardeo, dice, no, nosotros teníamos información de que habían líderes de Hamás escondidos allí, eso es imposible de verificar, no hay prensa extranjera, no hay observadores, pero lo que sí se puede verificar son la cantidad de muertes de civiles. De manera que, y esto en anticipación a lo que todo el mundo cree que viene probablemente este fin de semana, que está muy anunciado, una ofensiva de grandes proporciones por parte de Israel, que ha llamado a sus reservistas. El ejército israelí tiene un núcleo profesional y el grueso en situaciones de emergencia lo constituyen reservistas, que son personas individuos que tienen formación militar y que son convocados en situaciones de emergencia. Bueno, estas movilizaciones son de un altísimo costo, porque hay que sacar a la gente de las oficinas, de las industrias, para, digamos, movilizarlos. Y se espera que en cuestión de horas o de días tenga lugar esta ofensiva. Y esta ofensiva, de lo que se sabe, Israel pretende ocupar 2/3 de la Franja de Gaza y empujar al conjunto de la población, a los 2 millones y tanto de habitantes gazatíes, a un pequeño cuadrado entre el mar y cerca de la frontera con Egipto, y de allí tener un sistema en el cual se les va a ofrecer la posibilidad voluntaria de abandonar la franja y ser reasignado o reubicado en distintos países del mundo, sí. Del mundo, principalmente árabes, pero también se han considerado algunos países africanos. Y esto, bueno, en Naciones Unidas se ha dicho que esto es un crimen contra la humanidad, que es un desplazamiento forzado de población que, digamos, está considerado como un crimen de guerra. Entonces, ¿cómo se entiende, dentro de este escenario que tú estás describiendo, esta situación de regalos van, regalos vienen, guiños con los sirios, guiños con Saudi Arabia, Israel, siempre un aliado muy fuerte de Estados Unidos? ¿Cómo se entienden las distintas fisonomías? ¿Es que están tanteando más o menos a ver qué puede resultar? Hay un tanteo, pero hay un diseño también, y el diseño lo planteó el presidente Trump cuando habló de convertir a la Franja de Gaza en una riviera. Sí. Y cuando dice riviera, quiere decir un lugar paradisíaco de hoteles, un lugar de vacaciones, desarrollarlo. Incluso ya hay empresas hoteleras que están dispuestas, si se libera, digamos, se logra expulsar a la población palestina de la Franja de Gaza, instalarse allí. Y bueno, esa riviera, digamos, terminaría para siempre con el problema palestino en Gaza. Y hay quienes temen que esto, después de Gaza, vendrá, digamos, Cisjordania, que es donde vive el resto de la población palestina, y que allí ya se están empezando a dar ciertos desplazamientos de población, especialmente en el norte de la franja de Cisjordania. Y bueno, esa sería una solución, entre comillas, para el tema palestino, que ha resultado bastante insoluble y que cada cierto tiempo vuelve a estallar y de una intifada a otra intifada. Esa es una solución mirada desde los ojos de, particularmente, Israel. Absolutamente. Pero, ¿cuál es la visión que de alguna manera tienen los palestinos sobre lo que quiere pasar y que debe pasar ahí? Bueno, los palestinos lo han dicho, digamos, en la práctica con una resistencia
realmente infrahumana, digamos, extraordinaria, digamos, con su voluntad de no abandonar la Franja de Gaza y soportar al martirio al que están sometidos. Es decir, ya van pronto a los 3 meses en que no entran alimentos a la franja. Es decir, hay un hambriamiento y se ha utilizado el hambre como un arma de guerra para debilitar y quebrar la voluntad de esa población. Y bueno, los hechos nos demuestran que están dispuestos a defender ese territorio, que es un territorio yermo, muy poco hospitalario en las condiciones actuales. Uno ve las imágenes de la destrucción increíble que se ha hecho de la ciudad y las localidades en Gaza, y pese a ello viviendo en carpas, sin agua potable, sin electricidad, se mantienen allí y no han demostrado ninguna voluntad de abandonar, de pedir que los saquen de allí. Eso te dice ya volúmenes sobre, yo lo llamaría el heroísmo cívico de esa población. El dilema para Israel es que no ha podido separar agua entre lo que es Hamas, que es una organización islamista, y el conjunto de la población. Y hay algunos indicios que sí están bastante integrados con la población. Por cierto, hay quienes dicen Hamas se mantiene por la represión, porque tienen las armas, pero hay indicios de que es mucho más, digamos, no podrían subsistir y esconderse y movilizarse entre la población si no tuvieran un grado importante de apoyo. Oye, nosotros hemos conversado de este tema tanto tiempo y tantos años ya, desde la situación que estamos viviendo. Me temo que todavía nos quede algún tiempo. Que de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y te quería preguntar, ¿existe algo de las propuestas que se están dando en torno a esta situación que tú describiste también, que tenga viabilidad? Porque de pronto uno escucha, qué sé yo, a líderes de las distintas facetas que hablan solamente sobre algo absoluto. Israel se va, los palestinos se van. No hay una suerte de gris entre medio que digan, oye, ¿sabes qué? 2 países quizás. Veamos cómo lo podemos hacer. ¿Sigue siendo esto algo de o ustedes o nosotros? ¿Juntos no? Bueno, sí, ahí tú lo señalaste, había la propuesta y estaba muy avanzada de dos países y de crear, digamos, 2 países que convivieran y una Palestina independiente que ocuparía Cisjordania, la Franja de Gaza y, digamos, tendría un lugar en Naciones Unidas y sería un Estado con todas las de la ley. Y había un sector en Israel que estaba de acuerdo con esto, pero bueno, desde Sharon hacia adelante y ahora mucho más con Benjamín Netanyahu, sobre todo Netanyahu no quiso aceptar e hizo esta propuesta el Estado de Israel hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance por boicotear esta posibilidad, y una de las formas concretas en que lo hizo fue la expansión de los asentamientos y fue construyendo asentamientos en distintas zonas para hacer inviable la constitución de un Estado palestino. Esto lo hizo en forma ilegal, contra la opinión de Estados Unidos, contra la opinión de Occidente, contra la opinión de Naciones Unidas. Es decir, cuando digo Naciones Unidas, de la mayoría de la comunidad internacional. Y lo hicieron en forma solapada, diciendo, no, nosotros no estamos contra, o sea, no descartamos 2 estados, pero fueron comiendo los territorios en los cuales se podía establecer un estado, de manera que de hacerlo absolutamente inviable. Y esto con esta guerra en estos momentos en Gaza lo hace, es decir, el tema ha pasado absolutamente a segundo plano, pero realmente no se vislumbra otra solución racional y humanitaria que no sea la constitución de 2 estados y que exista un Estado palestino soberano y viable. Lo de viable es bien importante porque no sirve de nada darle algunas parcelitas aquí y allá y decir, bueno, esto lo vamos a llamar Estado palestino. Tiene que ser un Estado capaz de subsistir por sus propios medios, podrá recibir ayuda,
pero esa es la idea de un Estado palestino. ¿Hay situaciones en la historia que tengan de alguna manera un setting más o menos parecido, una resistencia brutal entre dos partes que haya terminado básicamente con la lógica de podemos convivir acá, ustedes con una nacionalidad, nosotras con otra? Bueno, hay países que se han dividido en forma totalmente civilizada como Chequia y Eslovaquia. La vieja Checoslovaquia se dividió en dos países amistosamente. Sí. Tuvieron un referéndum, dijeron, bueno, ganó la separación, nos separamos, esto para acá, esto para allá, y sin ningún conflicto, sin una gota de sangre derramada, lo hicieron. O constituir un Estado a partir de nada, es decir, el propio Estado de Israel. Claro. Es decir, sale la declaración Balfour, los ingleses dicen, bueno, podríamos aceptar que en Palestina hay una partición, y de eso se trató, una partición. Esta parte va a ser para los palestinos y esta parte va a ser para los judíos en aquel momento, y esto va a ser Israel y esto va a ser Palestina. Bueno, echaron en guerra ya desde el 48 y hay una guerra tras la otra. Israel ha ido capturando territorio y se ha llegado a la situación que tenemos hoy día. Bueno, tendremos una vez más que esperar a ver cómo se... Vamos a tener que esperar harto, Fernando. Sí, cómo este tipo de situaciones empieza a, ojalá, a resolverse. Vamos al libro. Bueno. Que es de una extraordinaria periodista de CNN acá. No solamente gran periodista, estamos hablando de Paula Escobar. Paula Escobar, que claro, nuestros televidentes conocen bien, por su simpatía y por su presencia. Sus programas ahí. Exacto, y que tiene una gran presencia en pantalla. Ella ha escrito este libro, Un mundo perplejo, un gran libro que la refleja de cuerpo entero. Es decir, una persona muy empática, como se la ve en televisión, que escucha, que trata de establecer un contacto con el entrevistado, no de apabullarlo, no de interrumpirlo, sino que es absolutamente... Es una conversación. Pero más que una conversación, es una interrogación amistosa, yo diría que en muchos casos cariñosa, en la cual le da la oportunidad al entrevistado de expresarse de manera que tú conozcas lo más posible dentro de esta entrevista a la persona con la que está conversando. Y esto, pero claro, esto tiene un cierto arte, no es gratuito. Requiere mucha información, mucho estudio, y esto es lo que se aprecia en Paula Escobar, que ella conoce muy bien a su entrevistado, que ha leído, que está muy documentada, y que, claro, en esas condiciones es capaz de ir a los puntos clave que interesan no tanto al entrevistado, sino que a la audiencia. Público, y ella lo hace desde la perspectiva de la audiencia. Y encuentro que es un libro muy logrado con decenas de entrevistas a personajes muy, pero muy relevantes de distintos países. ¿Por qué eso del mundo perplejo? Mundo perplejo porque hace una serie de preguntas sobre temas. Bueno, por ejemplo, un tema es la educación, y ella tiene varios educadores. ¿Por qué tenemos estos cambios generacionales y una cierta incomprensión entre distintas generaciones, quiebre, que no es solamente de nuestra época, ha ocurrido en el pasado, pero que, claro, como estamos en una época de cambio vertiginoso, esto se hace más abrupto y por lo tanto ella hace preguntas en esa dirección también sobre medicina, sobre, bueno, filosofía, política, hacia dónde va el mundo, bueno, en un mundo perplejo, en el que, por perplejo quiere decir una cantidad de situaciones ante la cual no tenemos respuesta. Y ella trata de buscar estas respuestas con una selección muy, pero muy interesante de entrevistados. Un gran libro, digno de Paula Escobar. La Paulita, mi baby. Paula Escobar, entonces, Un mundo perplejo. Muchas gracias, Raúl, por haber estado aquí con nosotros una vez más. Y nos encontramos el próximo jueves. Chao. Que te vaya muy bien. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes aquí.